Hola, hoy revisaremos síndrome faríngeo que principalmente tiene que ver con faringitis, su clínica asociada y sus causas principales. En esta diapositiva observamos algunas de las definiciones que serán utilizadas durante la presentación. Como observamos en pantalla, malestares e inflamaciones de la faringe hay de diversa índole, y solo con la observación de ella no podríamos acercarnos al diagnóstico. Por lo cual, tenemos que hacer un abordaje integrado de todos los síntomas y signos asociados que podrían aparecer en el contexto de una faringitis. Anatómicamente debemos recordar que la faringe es un conducto que se divide en tres porciones: rino, oro e hipofaringe. En la lámina propia y submucosa de la faringe hay abundante tejido linfático asociado a mucosas en una ubicación estratégica para defendernos de posibles agentes injuriantes o dañinos. Es así como en ciertos lugares de la faringe se acumula tejido linfático en lo que se describió como el anillo de Waldeyer, que incluye las adenoides, faringe posterior, las amígdalas palatinas y las amígdalas linguales, lugares en donde ocurre una coordinación de la respuesta inmune con presentación de antígenos y reconocimiento de los mismos, y asociado a ello la coordinación también que existe con lo que son los ganglios linfáticos, principalmente aquellos asociados a la faringe, que se ubican en región cervical anterior y submandibular. Algunas generalidades son que se define faringoamigdalitis, ¿cierto?, como el proceso inflamatorio de la faringe y las amígdalas palatinas, generalmente de causa infecciosa y de presentación aguda. Constituye un problema sanitario porque afecta a un gran número de personas, tiene un costo económico, un tratamiento antibiótico que muchas veces no es necesario, y también un problema debido a ausentismo escolar y laboral que supondría este cuadro. De epidemiología se describe como una enfermedad de alta prevalencia y que en algunos estudios, ¿cierto?, se ha descrito que puede alcanzar a 1.3 hasta 4.3% de consultas ambulatorias. Un dato particular que encontré preocupante en la realidad norteamericana es que hasta 70% de niños y adolescentes con dolor de garganta atendidos en atención primaria de Estados Unidos podría haber recibido un antibiótico de entrada, lo cual muchas veces vamos a ver que no es necesario. Inicialmente la anamnesis próxima debe estar enfocada en conocer al paciente que tenemos enfrente, cuál es su edad, la estación del año en la cual nos encontramos, otoño, primavera, invierno, verano, cuál es el motivo de consulta, que en general va a ser odinofagia, ¿cierto?, o síntomas respiratorios asociados, y cuál es la temporalidad de estos síntomas. Además de la odinofagia, ¿cierto?, que corresponde al dolor al tragar principalmente a nivel de la garganta o de la faringe, tenemos síntomas asociados que debemos preguntar: coriza, tos, mialgias, astenia, entre todos los otros que se observan en pantalla. De la anamnesis remota, ¿cierto?, hay que rescatar los antecedentes médicos con énfasis en episodios previos y si estos requirieron antibióticos o no. Antecedentes epidemiológicos, por ejemplo, de contacto con personas enfermas, especialmente si es que a estas personas se le hizo el diagnóstico de faringitis, por ejemplo, estreptocócica, o si es que se desconoce qué tipo de faringitis fue la que tuvieron los contactos, si recibieron tratamiento antibiótico o no. Uso de fármacos previos, especialmente antibióticos que no hayan sido ocupados con indicación médica, las vacunas que presente la persona y alergias, ya que eventualmente podría ser necesario instaurar un tratamiento. Respecto al examen físico, debe estar enfocado siempre, inicialmente, en constatar los signos vitales y la perfusión. En general, en estos pacientes, a menos que estén cursando con otro cuadro respiratorio más bien de vía aérea inferior, ¿cierto?, el signo vital que más vamos a encontrar alterado va a ser la fiebre, y podría haber cierto nivel de taquicardia asociada de forma proporcional a la fiebre, y para lo cual les invito a ver el video que está en este canal de síndrome febril. En el examen físico general, ¿cierto?, hay que buscar si es que hay conjuntivitis, secreción ocular, edema periorbitario, ictericia o exantema, que ya son complicaciones particulares de algunas causas de faringitis, adenopatía siempre a nivel cervical y ojalá buscar también supraclavicular, inguinal, axilar. Y del examen físico dirigido, obviamente observar la faringe, si las estructuras anatómicas están correctas en su ubicación, ¿cierto? Por ejemplo, que no haya desplazamiento de la amígdala o la úvula, si es que hay eritema, exudado, vesículas, úlceras o petequias. Siempre auscultar los pulmones para descartar procesos de vía aérea inferiores asociados, y a nivel abdominal podría ser necesario descartar procesos intraabdominales, ¿cierto?, o complicaciones como hepatomegalia y o esplenomegalia, que podrían verse en algunas causas de faringitis que revisaremos. Respecto de las causas de faringitis, primero tenemos las causas no infecciosas, que son las menos frecuentes y que se describen en pantalla. Sin tanto énfasis, quisiera destacar dos. El primer síndrome es un cuadro recurrente de causa desconocida que afecta a menores de 5 años y que su nombre describe un acrónimo en inglés que incluye fiebre periódica, faringitis, estomatitis aftosa y adenopatías.
En segundo lugar, destacar la enfermedad de Kawasaki como también una causa de faringitis que corresponde a una vasculitis de causa desconocida, aunque sea asociada a un origen infeccioso, y que afecta principalmente a menores de 5 años y que su cuadro se caracteriza por una fiebre de más de 5 días de duración asociado al ABCD, ¿cierto? Que sería adenopatía cervical unilateral mayor a 1.5 centímetros, compromiso de la boca, ¿cierto? Por ejemplo, con labios fisurados, lengua en fresa, la faringitis. Conjuntivitis, que es una conjuntivitis en general bilateral, no purulenta, compromiso distal de extremidades, que podría ser eritema o edema de manos, y en fases ya más avanzadas podría haber descamación de manos, y exantema, ¿cierto? Que corresponde a un exantema polimorfo, ¿cierto? Con distintas presentaciones, pero que en general suele ser no vesicular ni pustular. Por otra parte, las causas infecciosas son por lejos lo más frecuente, que pueden ser de origen viral o bacteriano. Como se observa en pantalla, hay múltiples agentes. Revisaremos algunos de ellos que se encuentran destacados. Considerar que en la práctica lo principal es diferenciar si la faringitis que tenemos al frente es de origen estreptocócico o no, como se destaca en pantalla con color rojo, aquella faringitis producida por Streptococcus pyogenes. Aquí observamos otro listado de las causas infecciosas de faringitis, pero además considerando que algunas de ellas nos dan manifestaciones clínicas particulares. Por ejemplo, rinovirus y coronavirus habían sido descritos como causantes de resfrío común, pero hoy en día también se hace necesario pensar en SARS-CoV-2, ¿cierto? Cuando tengamos manifestaciones como influenza-like, por ejemplo, cefalea, tos, mialgias. También tenemos influenza para un cuadro similar y para influenza, por ejemplo, también cuando tengamos un croup o laringitis obstructiva asociada. Dentro de las causas infecciosas, las principales por lejos van a ser las virales y por lo tanto debemos revisar algunas de ellas. En primer lugar tenemos lo que entenderemos como una faringitis aguda viral inespecífica, es decir, aquella en que la clínica no permite orientar un diagnóstico etiológico específico y debido a que se trata de un cuadro viral que manejaremos de forma asintomática, no tiene necesidad mayor de ampliar un estudio. La clínica es de inicio gradual, con odinofagia leve a moderada, febrículo, fiebre o incluso afebril, y asociados a algunos síntomas que nos orientan a diferentes virus, por ejemplo mialgias, tos, conjuntivitis, diarrea o coriza. Las adenopatías son poco sensibles, el compromiso del estado general es leve, moderado, pero es variable persona a persona, y la faringe es roja, rosada, como se observa en la imagen, eritematosa, ¿cierto? Y que podría o no tener un exudado que no tiene que hacernos pensar inmediatamente en un origen bacteriano. Respecto a la epidemiología, por lejos, estas faringitis virales a cualquier edad son la causa más frecuente de faringitis aguda y estos cuadros suelen resolver entre 3 a 6 días solo con tratamiento sintomático. Dentro de algunas faringitis agudas virales específicas tenemos la herpangina, que es producida por enterovirus, ¿cierto? Con un predominio en verano y en preescolares, que se presenta como vesículas pequeñas con 1 a 2 milímetros de diámetro, ubicadas principalmente en paladar blando, pero que también podrían comprometer la úvula y pilares amigdalinos. En general, no sobrepasan las vesículas los pilares amigdalinos y eventualmente estas vesículas pueden ulcerarse y adquiriendo el color de una úlcera blanca pequeña. Esta herpangina podría o no estar en contexto también de una enfermedad pie mano boca, ya que también es producida por enterovirus, tiene el mismo predominio y se presenta esta enfermedad como fiebre, ¿cierto? Úlceras en mucosa oral y lo más característico con máculas o vesículas en palma, plantas y espacios interdigitales. La gingivoestomatitis herpética, ¿cierto? Corresponde a la prima infección producida por herpes simple, principalmente del tipo 1, pero no exclusivamente. Este cuadro, ¿cierto? Asocia fiebre alta con adenopatías y vesículas y úlceras a nivel del paladar, pero además produce una clínica comprometiendo la región oral, ¿cierto? De forma más anterior, por ejemplo, con compromiso de lengua, encías y labios. La fiebre faringoconjuntival, ¿cierto? Es producida por adenovirus, algunos tipos en específico, y corresponde a un cuadro que ha sido descrito como más intenso que el producido por otros virus y incluye fiebre elevada y que incluso puede ser un poco más prolongada que lo descrito para los virus en general, y la faringitis podría tener exudado, ya un exudado como similar al que podría uno encontrar en un origen bacteriano, y lo más característico de esta fiebre, como dice su nombre, es la conjuntivitis folicular no purulenta asociada y también adenopatías que pueden ser cervicales, pero aún más característico, adenopatía preauricular. Otra causa de faringitis aguda viral específica es la mononucleosis infecciosa, que es una enfermedad producida por virus Epstein-Barr, cuya clínica, ¿cierto? A pesar de que la infección puede ocurrir a cualquier edad,
La clínica de esta enfermedad tiene predominio entre los 15 y los 25 años, caracterizada por la aparición de un pródromo, ¿cierto?, con astenia, escalofríos, mialgias y diaforesis, con la posterior aparición de una triada compuesta por odinofagia severa, fiebre elevada y adenopatías principalmente cervicales, bilaterales y abundantes. También podrían haber adenopatías axilares e inguinales. Al revisar la faringe, esta está eritematosa, ¿cierto? Bien inflamada, con amígdalas también eritematosas e hipertrofiadas, un exudado abundante y continuo que podría ser bastante similar a aquel producido por una faringitis bacteriana, y ocasionalmente podrían haber petequias. Hay clínica extrafaringia, por ejemplo, esplenomegalia hasta en 50% de los casos, podría haber hepatomegalia, ictericia y un rash cutáneo que es infrecuente, excepto cuando los pacientes ingieren amoxicilina o ampicilina durante la enfermedad, donde en casi todos los pacientes aparece este rash o exantema que se observa en pantalla. Además tenemos que podría haber edema preesternal o periorbitario. En el laboratorio de estos pacientes, ¿cierto?, destaca linfocitosis relativa y absoluta con aparición de linfocitos atípicos, también llamados de Downey, trombocitopenia leve, alteración de transaminasas, y dentro de la serología más específica tenemos descritos los anticuerpos heterófilos positivos, pero que tienen alta cantidad de falsos negativos en población pediátrica, por lo cual también están descritos los anticuerpos antígeno de la cápside viral o anti-BCA. Algunos diagnósticos diferenciales de mononucleosis infecciosa y por lo tanto también de faringitis aguda son el síndrome mononucleósico y retroviral agudo. El síndrome mononucleósico, ¿cierto?, principalmente descrito para citomegalovirus y toxoplasmosis, se caracteriza por un cuadro también de odinofagia, ¿cierto?, pero es más leve, con predominio también de aparición de cefalea, una fiebre persistente y adenopatías cervicales. También está descrita la sífilis secundaria, ¿cierto?, que en algunas partes se puede incluir o no dentro del síndrome mononucleósico y que se caracteriza por la aparición también de un exantema con compromiso palmoplantar y que no pica o no tiene prurito. Finalmente tenemos el síndrome retroviral agudo producido por VIH, que se presenta con un inicio abrupto con síntomas que suelen persistir en el ámbito de semanas, ¿cierto?, adenopatías abundantes, úlceras orales dolorosas, artralgias, mialgias y un exantema de tronco. Ahora revisando las faringitis agudas bacterianas específicas, tenemos en primer lugar la difteria, que es de baja frecuencia, aparece en personas no vacunadas, ya que esta vacuna está ampliamente distribuida. Y si es que hubiera este cuadro, se caracteriza por la aparición de faringitis con pseudomembranas de color grisáceo café, que pueden ser uni o bilaterales y que se extienden dentro de la cavidad oral. Y al remover estas membranas, deja ver una mucosa sangrante, ¿cierto? También hay abundantes adenopatías. La angina de Vincent, ¿cierto?, o gingivitis ulcerativa necrosante aguda o boca de trinchera es una infección mixta producida por anaerobios y espiroquetas que afecta al borde de las encías en pacientes con mala higiene bucal, que se caracteriza por halitosis, gingivitis dolorosa y úlceras en surco gingival y que podría tener faringitis asociada. La faringitis por Arcanobacterium, ¿cierto?, también es de baja frecuencia, pero predomina en adolescentes y adultos jóvenes. La clínica también tiene una faringitis con exudado purulento, abundante, ¿cierto?, que por lo tanto imita una faringitis aguda estreptocócica y se describe que podría aparecer rash escarlatiniforme en 50% de casos. Por lo tanto, se puede sospechar, ¿cierto?, en este grupo etario, ¿cierto?, con esta clínica similar, cuando tengamos este cuadro clásico, ¿cierto?, pero con un cultivo y test negativo para Streptococcus pyogenes. La faringitis por Fusobacterium, ¿cierto?, también afecta a cierto grupo etario, por ejemplo adolescentes y adultos jóvenes, y que en caso de complicarse produce lo que se conoce como la enfermedad de Lemierre, que es infrecuente y que comienza con una faringitis con amigdalitis supurativa, pero que se va extendiendo como sepsis o septicemia hacia cuello, afectando los vasos sanguíneos, principalmente generando una trombosis de la vena yugular que podría producir émbolos sépticos a distintos segmentos del cuerpo. La faringitis por gonococo suele ser una infección que cursa de forma asintomática, con una faringitis que es poco llamativa, no da mucha clínica, y que constituye una manifestación inusual de infección de transmisión sexual de Neisseria gonorrea, cuyo mecanismo clásico descrito es el sexo oral sin protección, pero que en población pediátrica, por ejemplo niños, deberíamos sospechar ante este cuadro la presencia de un abuso sexual. Ahora revisaremos con gran énfasis la faringitis aguda estreptocócica, que se define como aquella faringitis producida por Streptococcus pyogenes o también llamado Streptococcus grupo beta hemolítico A. Por lejos es la causa más frecuente de faringitis aguda bacteriana y es una infección que amerita antibióticos.
La epidemiología, ¿cierto? Se ha descrito que este patógeno, ¿cierto?, es responsable del 20 a 30% de casos en niños y 5 a 15% en adultos, con un predominio entre los 5 a 15 años, que ha sido descrita como la edad del estreptococo, con mayor incidencia en otoño e invierno, y también considerar que podrían existir portadores asintomáticos en faringe, recto y vagina de este agente. Respecto a la microbiología, para conocer un poquito el estreptococo, debemos saber que Streptococcus pyogenes es un coco gram positivo que se compone en cadena, ¿cierto? Que crece en cultivo de sangre agar y que produce en este hemólisis completa y por lo tanto lo denominamos beta-hemolítico. Posee un antígeno polisacárido específico en su pared que ha sido denominado de Lanfield, y también en su pared hay más de 200 serotipos variables según la proteína M, y que por lo tanto una persona podría infectarse por distintos de estos serotipos. Su transmisión, ¿cierto?, se produce por secreciones y también por fomites. La faringitis estreptocócica tiene una clínica caracterizada por síntomas que tienen un inicio abrupto, con odinofagia intensa, especialmente al tragar, fiebre elevada y cefalea. En población pediátrica ha sido descrita como una causa de dolor abdominal bastante intenso, náuseas y vómitos. Menos característicos son los síntomas al final de la pantalla, como coricia, diarrea, tos, disfonía, ¿cierto?, que son más propios de cuadros virales. Y dentro de los signos tenemos algunos característicos como eritema, exudado, faringoamigdalino, petequias en paladar blando, úvula edematosa y eritematosa, adenopatías anteriores en región cervical sensibles y dolorosas, y un rash escarlatiniforme. A pesar de que todos estos signos son característicos, no significa que sean patognomónicos. Y dentro de los signos poco característicos de esta entidad tenemos la conjuntivitis, estomatitis anterior, vesículas y úlceras, como vimos que eran más asociados a infecciones virales. Algunos de estos signos están destacados con una estrellita roja, debido a que han sido descritos en algunos estudios como los signos más característicos en caso de estar presentes de faringitis aguda estreptocócica, pero como fue mencionado son signos característicos y no patognomónicos. También destacar dentro de la historia, como se observa en este estudio, ¿cierto?, al final, la exposición a una persona, ¿cierto?, contagiada con estreptococo o con una infección estreptocócica en las 2 semanas previas. Esta faringitis aguda estreptocócica es importante porque puede producir complicaciones, las cuales se dividen en supurativas, como el absceso o flegmón, ya sea periamigdalino o retrofaringio, y otras complicaciones supurativas como otitis media aguda, sinusitis, adenitis, mastoiditis. El absceso o flegmón se debe sospechar, como está destacado, cuando hay fiebre y odinofagia severa, disfagia, trismus, voz engolada o voz en patata caliente, desplazamiento de estructuras anatómicas o refractariedad al tratamiento. Las complicaciones no supurativas incluyen a la glomerulonefritis postestreptocócica, que aparece semanas después de la infección con un síndrome nefrítico, la fiebre reumática que aparece en promedio 10 días posinfección faríngea y 3 semanas si es que la infección por estreptococo es cutánea, que no es el caso de esta presentación, y aparece la fiebre reumática con los criterios de Jones que se observan en pantalla. Finalmente, una complicación no supurativa menos descrita, ¿cierto?, que es más controversial, es el síndrome de Pandas, que es un acrónimo, pero que resume en síntesis que es un trastorno obsesivo compulsivo transitorio asociado a faringitis estreptocócica en población pediátrica, posiblemente por un mecanismo de autoinmunidad. Para evaluar la faringitis aguda se describieron los criterios de Centor, posteriormente modificados por McIsaac, en donde cada criterio aporta un punto, excepto el de rango etario que hay que analizar. La mnemotecnia para recordarlo es escribir los criterios de Centor como se observa en pantalla, sabiendo que la C es carencia de tos o sin tos, la E exudado purulento con amígdala eritematosas, la N de nódulos anteriores cervicales sensibles, ¿cierto?, la T de temperatura mayor a 38 o fiebre, y el rango etario, ¿cierto?, que el puntaje va a depender de la edad como se observa al final de la pantalla. Los resultados, ¿cierto?, de este score, que pueden ir de 0 a más, ¿cierto?, o 4 o más, traducen un riesgo, ¿cierto?, que varía entre el 1, 2, 3% hasta el 50% en caso de score 4 o más. La interpretación es que este score indica la probabilidad de que un cultivo o test, ¿cierto?, faríngeo para estreptococo salga positivo, y por lo tanto permite definir qué pacientes se beneficiarían de realizar un cultivo faríngeo o test rápido faríngeo. Se ha descrito que en ausencia de factores de alto riesgo, ¿cierto?, por ejemplo, que haya contacto con una persona con faringitis estreptocócica o con historia de enfermedad reumática, ¿cierto?, la verdad es que el cultivo test no tendría necesidad, ¿cierto?, si es que el puntaje de la persona que tenemos al frente es 0 o 1. En caso de que tengamos puntajes de 2 o más, es cuando el cultivo test requiere mayor utilidad según distintos esquemas, ya sea para iniciar el tratamiento o para retirar o mantener un tratamiento ya iniciado.
Analicemos un poquito del cultivo faríngeo y el test rápido. El cultivo faríngeo, ¿cierto?, es una herramienta diagnóstica considerada como gold estándar para la detección del Streptococcus pyogenes. Detecta al microorganismo directamente en el cultivo y demora alrededor de 24 a 48 horas. Se ha descrito que el retraso en el inicio de este antibiótico en 24 a 48 horas, es decir, el periodo en que se desarrolla el cultivo, no disminuiría el efecto preventivo que tienen los antibióticos de la fiebre reumática. El cultivo faríngeo ha sido descrito con una gran sensibilidad de 90% más. Por otra parte tenemos el test de antígeno rápido, ¿cierto?, que es una herramienta descrita como más útil en la práctica clínica diaria, ¿cierto?, un método que detecta el antígeno de carbohidrato del Streptococcus pyogenes, que demora cuestión de minutos y que posee un amplio rango de sensibilidad, no muy bueno, pero que se ha descrito con una alta especificidad con pocos falsos positivos. Por lo tanto, el test es menos sensible que el cultivo. Algunas recomendaciones es que no se debe realizar cultivo o test faríngeo si es que no hay indicios clínicos de infección estreptocócica. Ni el cultivo ni el test diferencian a los pacientes infectados con Streptococcus pyogenes de aquellos portadores asintomáticos de Streptococcus pyogenes que estén cursando con una faringitis viral. Y si es que tenemos un test positivo, este debe considerarse equivalente a un cultivo positivo e iniciar terapia sin confirmación. Pero si es que tenemos un resultado negativo, ¿cierto?, en un test, ¿cierto?, si tenemos un test negativo, esto no nos descarta la presencia de una infección y en algunas guías y otras no, se podría sugerir la confirmación o descarte con un cultivo. Pero esto es controversial. Por lo tanto, en base a todo lo anterior pueden haber distintas conductas o estrategias recomendadas. En pantalla se observan algunas que he traducido y resumido, ¿cierto? La estrategia número 1 es considerada como la gold estándar, ¿cierto? Y que es el ideal, pero es poco frecuente y poco práctico. Sería hacer cultivo en todo caso con faringitis y tratar a los casos positivos, ¿cierto? La estrategia 2 es mucho más cercana a alguna posible práctica clínica, ¿cierto?, en donde sería recomendable hacer un test rápido, tratar aquellos test positivos y realizar cultivo confirmatorio en población pediátrica si es que hay un test negativo. El resto de estrategias, ¿cierto?, son variantes, ¿cierto? La estrategia número 5 también, por ejemplo, destaca que hay que hacer cultivo en todo caso, CENTOR 2 o 3, ¿cierto?, en el score y tratar los cultivos positivos y tratar de forma empírica, ¿cierto?, sin realizar algún tipo de estudio, ¿cierto?, si es que hay CENTOR 3 o 4 en el score. Son distintas estrategias y tienen que ser acomodadas a las prácticas y realidades que cada uno se desenvuelve. ¿Cuál es el tratamiento de la faringitis estreptocócica? Son antibióticos. Principalmente si es que no hay alergia a penicilina, está descrita la amoxicilina y la penicilina, en las dosis que se destacan en pantalla. Y si es que hay alergia a penicilina, depende de qué tipo de alergia, ya que si son alergias bastante severas, ¿cierto?, hipersensibilidad inmediata tipo 1, se debería ocupar acitromicina oral, ¿cierto?, en las dosis descritas en pantalla. ¿Y por qué debemos ocupar antibióticos? Hay bastante literatura de por qué es útil ocupar antibióticos en faringitis estreptocócica y aquí traigo una sola de ellas, que es la revisión Cochrane, que nos evidencia que hay 4 beneficios. Por ejemplo, en síntomas y signos se ha descrito una disminución al tercer día de enfermedad usando antibióticos de la odinofagia y la cefalea, si bien esto no fue logrado para la fiebre. Respecto a las complicaciones supurativas, ¿cierto?, se redujo la incidencia de otitis media aguda a los 14 días y del absceso periamigdalino dentro de 2 meses, pero no se demostró beneficio para la sinusitis aguda. Dentro de las complicaciones no supurativas, los antibióticos han demostrado ampliamente reducir el riesgo de fiebre reumática aguda, pero al menos en este estudio, ¿cierto?, no fue muy posible demostrar este beneficio para la glomerulonefritis post-streptocócica porque había muy pocos casos, ¿ya? Y finalmente se ha descrito que los antibióticos disminuirían la transmisión de Streptococcus pyogenes luego de 24 horas de tratamiento. Una consideración particular es el paciente menor de 2 a 3 años, ya que se sabe que el Streptococcus pyogenes requiere de que existan receptores en el epitelio faríngeo para lograr la adhesión. Y en este grupo etario se ha descrito la carencia o menor expresión de estos receptores, lo cual trae una serie de implicancias clínicas. Por ejemplo, de que es muy baja la frecuencia de faringitis estreptocócica en este grupo etario, la no aplicabilidad de los criterios de CENTOR y, por lo tanto, de que el estudio con cultivo y test PAC faríngeo resulta innecesario. Otra consideración particular es el paciente adolescente. Este estudio, ¿cierto?, llamado faringitis en adolescentes y adultos, ¿cierto?, más que estreptococo, nos describe que el modelo de CENTOR tiene utilidad en este grupo etario, pero un poquito más controversial debido a que se ha descrito algo de menor certeza diagnóstica. Esto ocurre porque en este grupo etario hay respuesta a penicilina un poquito más tardía, ¿cierto?, hasta 2 días en lograr disminución de síntomas.
Las faringitis estreptocócicas no grupo A, ¿cierto? Por grupo B o C, faringitis por Arcanobacterium y por Fusobacterium son algo más frecuentes, si bien en la totalidad de los casos siguen siendo infrecuentes. Y la infección por virus Epstein-Barr, si bien ocurre a toda edad, en este grupo tiene mayor presentación clínica como mononucleosis infecciosa como cuadro clásico, con esta faringitis bien intensa que puede hacernos confundir con un origen bacteriano. Además que en estos grupos etarios en general inicia la actividad sexual, ¿cierto? Donde también habría un aumento de los casos de faringitis gonocócica. Una última consideración especial es la de la faringitis bacteriana estreptocócica recurrente, la cual presenta múltiples episodios, ¿cierto? Y requiere, según los criterios de Paradise para definir faringitis bacteriana recurrente, de que cada episodio sea por infección estreptocócica documentada. A esto se refiere de que cada episodio debe tener al menos uno de los siguientes que se describen en pantalla: exudado purulento amigdalino, fiebre mayor o igual a 38, adenopatías cervicales anteriores sensibles dolorosas y o un cultivo faríngeo positivo para Epiógenes. Se requiere de al menos uno de los que están descritos para los episodios de faringitis, los cuales deben cumplir un perfil de frecuencia y temporalidad. Estos criterios de Paradise, ¿cierto?, definen esta frecuencia y temporalidad como 7 o más episodios de faringitis en un mismo año, 5 o más episodios de faringitis anuales en 2 años consecutivos y 3 o más episodios de faringitis anuales por 3 años consecutivos. Una vez que se define la faringitis bacteriana recurrente, esta constituye una indicación absoluta de amigdalectomía. Pero debemos saber que no es la única, y en pantalla se describen otras como la aparición de un segundo episodio de absceso o flegmón ipsilateral, roncopatía o síndrome de apnea obstructiva del sueño por una hiperplasia amigdalina, que no es tema de esta presentación, y en caso de que se hayan presentado amigdalitis de causa hemorrágica o neoplásica. En la práctica, la conducta principalmente debe ser evaluada con criterios clínicos y epidemiológicos, ya que aquellos microbiológicos en general no van a estar disponibles de entrada. Debemos evaluar a la variedad de pacientes, ¿cierto?, asignándoles una probabilidad pretest según nuestros conocimientos y la clínica asociada, y ahí asignar si estos pacientes se descarta la faringitis estreptocócica y tienen alta probabilidad de un origen viral, ¿cierto?, que no requiere tratamiento antibiótico y solo manejo asintomático y observación. Pacientes que requieran mayor o menor necesidad de estudio según lo que tengamos disponible, o si se hace una prueba empírica con antibióticos o si se hace observación. Y finalmente aquellos pacientes con alta probabilidad en donde podemos tener estudios confirmatorios o simplemente iniciar tratamiento antibiótico, lo cual va a depender de la realidad que cada uno tenga y los medios disponibles para hacer este enfrentamiento. Muchas gracias por escuchar el video, espero que les haya gustado.